¿Cuántas veces hemos cantado en la escuela el himno a Sarmiento? Para el grande entre los grandes, padre del aula, Sarmiento inmortal. Pero Sarmiento, además de haber sido el padre del aula, fue un escritor destacado, un periodista perseguido, militar y presidente. Fue un político con opiniones terribles y polémicas. Y el pensador de un modelo de país que no ocurrió. Sarmiento fue un intelectual que encendió y sigue encendiendo numerosas controversias. Domingo Faustino Sarmiento nació el 15 de febrero de 1811 en la ciudad de San Juan, centro de una región que había sido próspera durante el período colonial, pero que a fines del siglo XVIII había sufrido la crisis de la agricultura de la vid, que no pudo competir con los vinos que se importaban de España. Así, cuando Sarmiento llegó al mundo, la ciudad se había empobrecido significativamente. Su casa estaba ubicada en el Carrascal, que era en ese entonces uno de los barrios más humildes de San Juan. Aprendió a leer a los 4 años y a los 5 empezó a ir a la escuela. Más tarde, él crearía un mito sobre sí mismo, afirmando que nunca había faltado a clase durante toda su educación. Su madre, Paula Albarracín, quiso que estudiara para ser sacerdote. Él se negó e intentó conseguir una beca para ir a la principal escuela de Buenos Aires, que en esa época se llamaba Colegio de Ciencias Morales. No pudo obtenerla y permaneció en San Juan. Por lo tanto, no tuvo una educación formal importante, lo que se transformaría para él en un estigma contra el cual lucharía durante toda su vida. A los 16 años, Sarmiento empezó a participar en los conflictos militares interprovinciales. Se enfrentó a las tropas del ascendente caudillo riojano Facundo Quiroga, y cuando éste se apoderó en 1831 de San Juan, Sarmiento se exilió en Chile, donde trabajó como maestro. Se enamoró de una alumna y tuvo con ella una hija, llamada Ana Faustina. Volvió a San Juan en 1836 y fundó el periódico El Sonda. Las críticas de Sarmiento hicieron que el gobierno sanjuanino le quitara su apoyo al periódico y este tuviera que cerrar. Enfrentado con los federales, y en particular con el proyecto político del gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, Sarmiento se fugó otra vez a Chile en 1840. Al partir, escribió en un lugar llamado Los Baños de Sonda, Las ideas no se matan. En Chile se casó con Benita Martínez Pastoriza, adoptó a su hijo Dominguito y empezó a conseguir prestigio como periodista. El gobierno chileno lo envió en 1845 a recorrer diversos países europeos y americanos para que estudiara diferentes sistemas educativos. En el libro Viajes, vertió sus impresiones y publicó también una obra sobre educación popular. Vuelto a Chile, siguió combatiendo a Rosas desde distintos periódicos. Cuando se organizó la Gran Alianza contra Rosas, Sarmiento se sumó a ella y estuvo en la Batalla de Caseros, que puso fin al régimen rosista en 1852. Sarmiento participó activamente en la agitada vida política de los años que siguieron a ese momento. En 1862 fue elegido gobernador de San Juan, pero renunció a los 2 años por diferencias con el gobierno nacional. En 1864, el presidente Bartolomé Mitre lo nombró ministro plenipotenciario argentino en Estados Unidos. En su ausencia, fue propuesto como candidato a la presidencia de la nación por grupos rivales a Mitre y fue elegido para el período 1868-1874. Al dejar el poder, siguió vinculado a actividades públicas. Fue director general de escuelas de la provincia de Buenos Aires en 1875 y más tarde senador por la provincia de San Juan. En 1879
Fue por muy poco tiempo ministro del Interior y luego fue superintendente general de escuelas del Consejo Nacional de Educación. En 1888 se trasladó a Paraguay para evitar el invierno de Buenos Aires. Murió allí el 11 de septiembre. Varios intelectuales discutieron a mediados del siglo XIX distintas formas de impulsar el progreso del país una vez que Rosas dejara el poder. Sarmiento elaboró un proyecto en el cual proponía dejar de lado la fascinación por Francia y tomar en cambio como modelo a los Estados Unidos. El plan de Sarmiento era fomentar la educación para promover el bienestar general. Si los pobres se educaban, en su visión, se lograba también un afianzamiento del orden social, porque aprendían a resolver sus ambiciones dentro del marco existente. A la vez, había que promover la participación política de los ciudadanos en el ámbito municipal, para que se involucraran activamente en los asuntos que los implicaban. Y también era necesario lograr una distribución de la tierra, para evitar el crecimiento de los latifundios y así generar una sociedad de pequeños y medianos productores dedicada a la agricultura más que a la ganadería. Otro elemento fundamental sería la afluencia de inmigrantes europeos para incrementar la cantidad de población y para que trajeran lo que él llamaba civilización. Estas propuestas se volcaron en textos intensos y muy polémicos, que los llevaron a mantener debates largos y fuertes con otros pensadores, en particular con Juan Bautista Alberdi, otro antirrosista. La pluma de Sarmiento era implacable, era un escritor extraordinario. Cuando Rosas leyó el Facundo, le dijo a los publicistas que lo rodeaban: así deberían defenderme. Como hombre de acción, como político, Sarmiento mostró el lado más polémico de un personaje que siempre era polémico. Después de la caída de Rosas, adhirió a las políticas que llevaba adelante Buenos Aires. Decía que era provinciano en Buenos Aires y porteño en el interior. Cuando fue gobernador de San Juan, en 1862, se produjo en La Rioja el levantamiento del Chacho Peñalosa contra el Estado Nacional. Sarmiento dirigió en persona la lucha contra las montoneras del Chacho, quien fue vencido y muerto por el ejército. En ese conflicto, Sarmiento le escribió a Mitre una de sus frases más terribles, cuando le aconsejó que no trate de economizar sangre de gauchos. Este es un abono que es preciso hacer útil al país. La sangre es lo único que tienen de seres humanos esos salvajes. El desprecio por las clases populares criollas y también por los indígenas no era exclusivo de Sarmiento, era como pensaba la mayor parte de las élites de las distintas provincias argentinas. En cambio, tenían una mirada idealizada de los europeos. Sin embargo, en sus últimos años, Sarmiento se volcaría también contra los inmigrantes. «Qué chasco nos llevamos con la inmigración», escribió, lamentando que hubieran llegado a Argentina inmigrantes de lo que él consideraba los lugares más atrasados de Europa, como España y el sur de Italia. El racismo y la antipatía hacia las clases populares, típicos de la burguesía argentina de la segunda mitad del siglo XIX, encontraron en Sarmiento un exponente claro y, como siempre ocurría con él, más osado que el resto en sus afirmaciones. Como presidente, Sarmiento enfrentó grandes problemas. Llegó al poder teniendo que lidiar con la Guerra del Paraguay, larga y costosa, y con desafíos en algunos lugares del interior, como la rebelión en su contra del caudillo entrerriano Ricardo López Jordán. Dos italianos que luego dijeron haber sido contratados por este, intentaron matar a Sarmiento en agosto de 1873. Fue en Buenos Aires. Quisieron dispararle, pero a uno de los atacantes le explotó el trabuco en la mano. El presidente no escuchó nada porque para ese momento se había vuelto casi totalmente sordo. A la vez, Sarmiento gobernó muy solo. No tenía un partido ni muchos apoyos en el Congreso. Esta debilidad hizo que muchos de los planes que había presentado años antes no fueran impulsados desde el gobierno. Por ejemplo, sus propuestas sobre la propiedad de la tierra no se aplicaron. Sí pudo dar impulso a otras cosas, como el alambrado de los campos, la realización del primer censo de población de la historia argentina, el aumento de las líneas de ferrocarril y el desarrollo del telégrafo. Si el 11 de septiembre es el Día del Maestro, es porque el aspecto educativo de la obra de Sarmiento es el que más efectos tuvo en Argentina. Como gobernador de San Juan, dictó una ley que hacía la enseñanza primaria obligatoria y creó varias escuelas de distinto tipo que se conservan hasta hoy. Siendo presidente, fundó alrededor de 800 escuelas en todo el país. Creó la Academia de Ciencias, la Escuela Normal de Paraná, la Biblioteca Nacional de Maestros, el Liceo Naval y el Colegio Militar. Al término de su gobierno,
los alumnos en escuelas primarias habían pasado de 30.000 a 100.000. Además, trajo maestras extranjeras para educar a las locales, escribió un método de lectura gradual y en 1881 fundó la importante revista educativa El Monitor de la Educación Común. Su aporte al desarrollo de la educación pública, laica y gratuita, más tarde consagrada en la Ley 1420, fue clave para el desarrollo argentino. Muchas veces juzgamos a nuestros próceres. Buscamos que sean puros, intachables, magníficos. Personas así no existen ni existieron. Sarmiento despreciaba todo lo popular, de una manera que en la actualidad sería inaceptable, y ayudó a crear un orden que preservaba los intereses y el poder de las élites argentinas. El sistema educativo que él impulsó contribuyó a ese orden. Pero ese sistema educativo permitió a la vez el progreso del país. Se convirtió en una estructura de integración social y nacional, incluyó a los inmigrantes y a sus hijos, y favoreció la movilidad social ascendente. Algo es indudable: la formación de la Argentina moderna no se entiende sin Sarmiento.